Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenidos a Estrategias Modernas de Operaciones de Seguridad, SecOps. Mi nombre es Eri de la Cruz y soy Infra Cloud Engineer y analista de ciberseguridad en Prodware. Y hoy nos acompaña Víctor Recuero. Primeramente, gracias Víctor por acompañarnos hoy y por compartir tu conocimiento y tu punto de vista sobre el mundo de la ciberseguridad. Víctor, para aquellos que no les conozcáis, es un arquitecto de soluciones de ciberseguridad en la nube con una extensa experiencia en el diseño de arquitecturas de seguridad e implementación de soluciones avanzadas para entornos en la nube e híbridos. Especializado en plataformas de protección de aplicaciones nativas en la nube, SOC moderno y Microsoft Sentinel, entre otras muchísimas habilidades, claro. Pero precisamente estas son las que nos ayudarán a entender la importancia de las estrategias modernas de operaciones de seguridad. Víctor, muchas gracias por tu aporte. Nada, muchas gracias a vosotros y encantado de compartir este rato con vosotros. Espero que os guste. Gracias. Este es un ciclo de 7 webinars de seguridad por parte de Prodware, donde ya hemos tocado diversos temas. Como podéis ver, la mayoría ya tienen el vídeo disponible, donde ha empezado en por qué necesitamos Zero Trust y nuestra propuesta de Prodware Secure, identidad digital, ¿no? El nuevo perímetro en la seguridad empresarial, gestiones de dispositivos seguros, protección de datos, seguridad de aplicaciones, red e infraestructura en la nube. Y hoy nos encontramos en estrategias modernas de operaciones de seguridad. En este webinar vamos a hablar de las operaciones modernas en esta era de la seguridad, donde las organizaciones ya no operan en un único entorno, sino en múltiples cloud, aplicaciones y plataformas que deben protegerse de forma unificada. Abordaremos cómo evolucionar hacia un modelo de seguridad integral que permita tener visibilidad y control sobre todo el entorno cloud, independientemente de dónde residan las cargas de trabajo, ¿no? En este contexto, profundizaremos en soluciones como Defender for Cloud, orientada a la protección de infraestructuras y workloads, y Defender for Cloud Apps, enfocada en la gestión y control del uso de aplicaciones en la nube, incluyendo escenarios de Shadow IT. Además, veremos cómo estas capacidades se integran dentro de un modelo de operaciones de seguridad moderno, permitiendo detectar, analizar y responder a amenazas de forma más rápida y eficiente. Todo ello se aterrizará en una demo práctica, donde se mostrará cómo estas soluciones funcionan en un entorno real. Y finalmente, cerraremos la sesión con un espacio de preguntas y respuestas para resolver dudas y comentar casos concretos. Recordaros que tenéis arriba a la derecha un cuadro de diálogo para las dudas que se tratarán de resolver al final de la sesión. Bueno, en este caso, la seguridad como base del negocio, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de negocio, inteligencia artificial y datos, de cómo la IA está entrando en los procesos, en los equipos y en la toma de decisiones. Pero hay una realidad clave. Todo esto solo funciona si existe una base sólida que lo soporte y lo proteja. Hoy, cuando hablamos de seguridad, ya no hablamos de un tema técnico aislado, hablamos de un elemento estructural del negocio. Y desde Prodware entendemos, y Microsoft, que tenemos 3 grandes ámbitos que proteger. Primero, las aplicaciones del negocio, donde trabajan las personas y donde residen los procesos críticos. Segundo, los datos, que son el activo más valioso de cualquier organización. Y tercero, la infraestructura o infraestructura inteligente, que soporta todo lo anterior. El punto importante es que la seguridad debe estar presente en todas estas capas, de forma integrada. Porque hoy una caída de IT no es solo un problema técnico, es una pérdida directa de reputación, de confianza, incluso de ingresos para una compañía. Y la pregunta hoy en día ya no es si algo va a fallar, sino cuándo y cuánto va a costar. Por eso hemos pasado de hablar de infraestructura potente a hablar de infraestructura que protege el negocio. Las organizaciones hoy operan en un entorno de prioridades en conflicto. Por un lado, la presión por innovar, especialmente con inteligencia artificial. Por otro, la necesidad de ser ágiles y adaptarse rápidamente a las situaciones. Pero al mismo tiempo, el control de costes sigue siendo una prioridad clave. Además, existe una limitación real del talento especializado en la mayoría de las organizaciones. Y por encima de todo,
un entorno de amenazas cada vez más complejo y frecuente. Si a esto se suman los requisitos de cumplimiento y gobernanza en entornos con múltiples herramientas y proveedores, en resumen, las organizaciones tienen que hacer más rápido, con menos recursos y con más riesgo. Y en este sentido, el contexto de ciberseguridad pues, ha cambiado completamente. Antes, pues, los ataques tardaban días. Hoy hablamos de minutos, incluso segundos en algunas ocasiones. Esto reduce drásticamente la capacidad de reacción. Además, muchas organizaciones siguen trabajando con herramientas desconectadas, sin una visión global del entorno. Y si a esto se suma la escasez de talento, pues el resultado es claro. El modelo actual no escala al ritmo del negocio. Por eso es necesario un cambio de enfoque. Los equipos necesitan un multiplicador de capacidad que les permita responder a esta velocidad. Y por eso la defensa del mañana, hoy. La clave está en evolucionar el modelo de defensa. Pasar de reaccionar a anticipar. Esto implica prever riesgos, predecir ataques para permitir una postura adaptativa, detectar las amenazas en tiempo real, lo cual nos va a permitir una gestión más rápida, y responder de forma automatizada, lo cual va a evitar ese delay que se puede formar por los equipos técnicos o por un SOC muy saturado. Con herramientas automatizadas nos va a permitir mitigar estos riesgos de una forma más rápida. El objetivo es reducir el impacto de los incidentes y garantizar la continuidad del negocio. Aquí es donde entran las operaciones de seguridad modernas, el tema del que hablamos hoy, apoyadas, como no puede ser de otra manera, en inteligencia artificial. Un enfoque que permita actuar con mayor rapidez y eficiencia, incluso en entornos complejos. La adopción de inteligencia artificial añade una nueva dimensión. Ahora no solo protegemos sistemas tradicionales, sino también entornos donde operan agentes y copilots. La clave es hacerlo sin añadir complejidad, apoyándonos en una plataforma integrada. Aquí es donde entran soluciones como Purview, Defender, Microsoft Entra, Intune y especialmente Sentinel, que permiten cubrir de forma conjunta identidades, dispositivos, datos, aplicaciones y operaciones de seguridad. Sentinel en concreto juega un papel clave como punto de visibilidad central y orquestación, donde se correlaciona toda la información y se gestiona la respuesta ante incidentes. Esto permite que la seguridad no esté fragmentada, sino conectada. Es decir, desde Sentinel podríamos integrar las herramientas de Purview, de EntraID y de Defender para correlacionar todos los datos, los registros y las alertas que generen incidentes y poder entrenar, en este caso, nuestro modelo de seguridad inteligente. Y desde negocio esto se traduce en una idea muy clara. Podemos innovar con IA manteniendo el control y reduciendo el riesgo, que son los puntos claves que se vienen a tratar hoy. Para que todo esto funcione, es fundamental simplificar y unificar. No se trata de tener más herramientas, sino de tener una visión única del entorno, un modelo donde todo esté conectado, visible y gestionado desde un único punto centralizado. Y ahí es donde soluciones como Sentinel permiten materializar este enfoque, integrando señales de toda la organización y facilitando una respuesta coordinada. Esto permite a las organizaciones tener un mayor control, reducir el riesgo y responder mejor a los cambios. Si desde un dashboard, desde un escritorio principal, tenemos acceso a toda esa información recopilada, analizada por agentes y por buenas prácticas, podremos obtener una información general de nuestro entorno con un vistazo. Eso permite que las personas que se encargan de dirigir y marcar las estrategias que se deben de seguir para mitigar todos estos riesgos van a tener herramientas más poderosas
que le permitan interpretar todos esos datos que se conectan de los diferentes agentes y sacar conclusiones lo más acertadas posible. Y con esto la idea es clave. La pregunta ya no es si vas a usar inteligencia artificial. La pregunta es si si tu organización está preparada para hacerlo de forma segura. Nuestro enfoque desde Prodware es claro. Todo conectado, todo visible, todo seguro y todo gobernado desde un único punto. Y precisamente para ver cómo todo esto se traduce en la práctica, vamos a dar paso a Víctor, experto de Microsoft, que nos va a mostrar su visión sobre las estrategias modernas de operaciones de seguridad y cómo las herramientas SIEM como Sentinel nos ayudan a identificar, proteger, detectar y responder en nuestro entorno. Muy bien, pues muchas gracias, Eric. Dejadme un segundo que os comparta mi pantalla y yo creo que irá llegando ya. ¿La veis, verdad? Espero que sí. Vale. A ver, pues os cuento. Sí, Lo que yo quiero es hacer zoom sobre una parte de lo que estaba contando Eric, que hay muchísimo detalle y está muy bien ese posicionamiento global. Yo quiero centrarme dentro del SOC, ¿vale? Y quiero hablaros de este mismo panorama que se ha descrito, pero si lo aterrizamos dentro del SOC. Probablemente muchos vengáis del mundo del SOC o estéis planteando empezaros a utilizarlo. Yo quiero hablaros del SOC moderno, que es algo que se ha apuntado mucho en el inicio de la presentación. Y es importante entender por qué la industria se está moviendo en esta dirección. Y esto es algo que desde los fabricantes estamos viendo con mucha presión. Y es que esa presión viene o se ejerce sobre los SOC y no viene solamente de la tecnología, sino al final viene de cómo funcionan hoy las operaciones de seguridad. Tenemos unos entornos en los que la telemetría está en pleno boom. Tenemos un montón de servicios en la nube, tenemos plataformas SaaS, tenemos las identidades, tenemos APIs, tenemos nuevas superficies de ataque como la IA. Luego dentro de la IA se empieza a ramificar y cuando creemos que lo tenemos todo cubierto con las aplicaciones de IA generativa llegan los agentes, llegan las identidades agénticas. Y al final todo esto genera muchísimos más datos de los que las arquitecturas tradicionales han sido diseñadas para trabajar. Me refiero a los modelos de SIEM que llevan más tiempo en el mercado porque la tecnología va a un ritmo ultra rápido. Y además, no solamente la tecnología va cambiando y las arquitecturas tradicionales se tienen que ir adaptando, sino que además queremos, como decía Eric antes, que los SOC respondan más rápido, que sean capaces de detectar antes, que sean capaces de apoyar estos negocios, la parte digital de estos negocios que están siempre activas y en constante evolución. Y las cifras nos lo dicen bien clarito. O sea, tenemos una escasez de personal en ciberseguridad de alrededor de 2,8 millones de profesionales. Y más de la mitad de los equipos SOC están con falta de personal. Y seguramente lo veréis a vuestro alrededor. A mí como fabricante me llega mucho. O sea, una de las cuestiones principales cuando hablo de estos temas con mis clientes o con los partners es, oye, necesitamos más gente y nos cuesta muchísimo encontrarla porque la gente se forma, coge experiencia y como hay mucha demanda, pues pasan a los niveles superiores, necesitamos formar gente en los niveles inferiores. No sé, yo incluso, o sea, os cuento algo más a nivel anecdótico, ¿no? Pero incluso trabajo con centros de inserción de personal con riesgo de exclusión y con otras opciones para formar un nuevo personal en ciberseguridad porque la demanda, el apetito de las empresas por personal de ciberseguridad y de profesionales de ciberseguridad es muy elevado. Con lo cual, el agotamiento ya del personal y la rotación ya no son unos problemas aislados que suceden en los SOC más avanzados, ¿no? Ya son riesgos operativos que se contemplan cuando nos estamos planificando un SOC. Y al final esto nos crea un problema que es sencillo pero que es bastante crítico. O sea, tenemos más datos con los mismos o incluso con menos analistas en ciertos casos. Y esto no es un desafío que es temporal, que digamos, oye, es que esto es ahora hasta que tengamos una masa. No, esto es estructural. O sea, tened en cuenta de dónde viene el origen que os decía al principio. Contratar unas cuantas personas más o ajustar algunas reglas ya no es algo que escale lo suficiente. Y los modelos de SIEM tradicionales pues tienen dificultades para operar bajo estas condiciones. Entonces, las plataformas SecOps que ya son nativas en la nube están mucho más preparadas porque están diseñadas para ello. Lo que os quiero decir al final es que la modernización de nuestro SOC no es algo opcional, es una respuesta necesaria que tenemos que dar a una realidad estructural, a algo que tenemos alrededor. Y es que la mayoría de los SIEM tradicionales funcionan
pero les cuesta muchísimo escalar, no escalan todo lo bien que deberían. Y hay como estos tres pilares que os muestro ahí, os describen un poco así a grandes rasgos el problema. Y el primer gran problema es el coste. ¿Vale? Hablar de costes cuando hablamos de SIEM es prácticamente indispensable. Los SIEM tradicionales suelen tener precios en función del volumen de datos. Y a medida que los volúmenes de los logs van creciendo año tras año, y esto es algo que va creciendo porque el volumen de señales, la complejidad de las señales, la cantidad de elementos de los que requerimos señales cada vez es mayor. Y las organizaciones se ven obligadas pues, a hacer sacrificios bastante complicados. ¿Qué hacemos? Reducimos la cantidad de logs, pero perdemos visibilidad, o mantenemos la visibilidad, pero aceptamos que nos van a venir unos costes cada vez mayores. Y mantener ese equilibrio es un desafío interesante al que yo me enfrento con mis clientes pues día a día, y probablemente muchos de vosotros os estáis enfrentando a él. Segundo problema es la escalabilidad. Hay muchos SIEM que han sido diseñados para entornos mucho más estáticos de lo que ahora son los entornos de tecnología en las compañías. En un mundo que está centrado en la nube, ser capaces de escalar toda la parte de ingestión o la capa de análisis, esto debería ser algo muy fluido. Pero con los SIEM tradicionales que no están pensados para este mundo tan cambiante y que evoluciona tan deprisa, a menudo no es tan sencillo, por lo que requiere un gran esfuerzo. Y el tercer problema es la complejidad operativa. En entornos clásicos, pues lo normal es tener años de reglas, de correlaciones personalizadas, que normalmente se crean ya modelos tan complejos que son muy difíciles de evolucionar, son muy difíciles de mantener, y que hay que tener valor para arriesgarse a cambiarlo, porque no podemos hacer un Big Bang y acabar con todo. En este punto, al final es donde el SIEM se convierte en el cuello de botella del SOC. Y eso es algo que tenemos que pensar en cómo salir. O sea, no nos podemos permitir que nuestro SOC, la principal herramienta del SOC, que es el SIEM, se quede bloqueado por esa principal herramienta. O sea, no podemos permitir que el SIEM se convierta en el cuello de botella. Al final, de lo que yo os quiero hablar es que no es una discusión técnica. A mí me gusta mucho hablar técnicamente, pero también tengo que hablar mucho de mercado. Y es que esta discusión se mueve mucho en ambos ejes. Es parte una discusión técnica, parte una discusión de mercado. O sea, cuando hoy hablamos de modernizar el SIEM, ya no hablamos de las características o de los motores de reglas, porque honestamente son todos muy buenos. O sea, yo hablo de Sentinel porque es el que más conozco a fondo, pero conozco también algunos de la competencia y en general son muy buenos. Ahora, para mí SIEM tiene ciertas características, ahora os daré, que le ponen uno o varios pasos por encima en función de las opciones. Pero todos son funcionales. O sea, no quiero convertirme en ese tipo de technical advisor que habla de lo suyo como lo mejor, sino que creo que todos son muy buenos y cada uno en su área incluso puede destacar en ciertas características o no. Pero ya no hablamos de estas características o de los motores de las reglas de forma única. Lo que estamos viendo es un cambio en el mercado impulsado por un montón de proveedores, de clientes y de analistas que al final sí que todos coinciden en la misma dirección. Y las señales son muy claras. Los fabricantes tradicionales de SIEM se están consolidando en el mercado, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos que os he puesto, que están reestructurando, están rehaciendo sus portfolios, se están alejando de todo lo que son las arquitecturas heredadas, todos esos modelos antiguos. Y todo el dinero de las inversiones se está moviendo muy rápido hacia plataformas de seguridad nativas en la nube, que ya han sido diseñadas precisamente para los problemas que os contaba antes, para escalar mejor, para automatizar de forma más eficiente, con funciones de SecOps ya integradas. Y esto refleja un cambio fundamental en lo que las empresas están comprando. O sea, ya no buscan un SIEM que simplemente recopile logs, que esa es la definición de diccionario de SIEM, ¿no? Un aparato que me recopila mis logs y me hace mis correlaciones con mayor o menor nivel, sino que ya quieren plataformas que, como decía Eric, que se combine de todo, o sea, que nos combine detección, investigación, respuesta, automatización, que lleve contexto de identidad, que coja contexto de los propios endpoints, de la nube, todo en un solo ecosistema. Y al final, por ponerlo todo en una frase, el no migrar significa quedarnos atrás respecto a la evolución natural del SOC. Entonces tenemos que pensar en una solución lo más avanzada. Bueno, yo os digo migrar para el que tenga, pero os digo el adoptar una de estas soluciones avanzadas ya cloud native como Sentinel, para mí es algo ya impensable. O sea, el pensar en otra alternativa.
elegir un SIEM Cloud Native moderno como Sentinel en constante evolución no es adoptar una nueva herramienta. O sea, al final es todo lo que hemos dicho antes, adaptar ese modelo más escalable, más flexible, mejor alineado con el funcionamiento de las operaciones de seguridad modernas. Y uno de los primeros beneficios, obviamente, es la capacidad de escalar y la elasticidad. O sea, si los SIEM tradicionales requieren una planificación de capacidad a muy largo plazo, y las decisiones de infraestructura son complejas a la hora de ponerlo en marcha, estos SIEMs Cloud Native como Sentinel están mucho más preparados porque ya son capaces de escalar la ingestión y no es lo mismo lo que yo voy a necesitar en el momento de la puesta en marcha que cuando yo llevo 2 o 3 años de experiencia y lo tengo todo mucho más apurado. Y no quiero tener que pagar inicialmente por algo que podré o no podré llegar a utilizar en el futuro o viceversa. El haber escatimado y luego en el futuro tener que volver atrás y tener que rehacer la toma de decisiones y a lo mejor otro tipo de cuestiones más complicadas. Entonces, esta elasticidad, esta escalabilidad es súper importante. Igual que lo es el control de costes, que ahora ha mejorado muchísimo. Sobre todo porque en el caso de Sentinel ya se desacopla toda la parte de la ingestión, de la analítica y de la retención. Y entonces se puede elegir de forma mucho más granular el nivel de almacenamiento adecuado para cada tipo de dato, reteniendo más o menos información a menor coste sin tener que sacrificar visibilidad. Y por último, la productividad, ¿vale? Estas plataformas como Sentinel, las plataformas Cloud Native, ya enriquecen automáticamente todas las detecciones con contexto de identidad, de endpoint y de cloud. Y esto está respaldado por datos, ¿vale? No me quiero poner ahí muy pesado con los datos, os he puesto ahí unos cuantos, pero bueno, hay ciertos estudios independientes, no de compañía, que son los que validan de forma consistente que tengamos un ROI sólido con toda la adopción de estos SIEM Cloud Native, ¿vale? Por eso os digo que la modernización del SIEM no es una actualización tecnológica, al final es un cambio también en el modelo operativo. Ya casi para finalizar, os quería contar un poco el modelo de onboarding de Sentinel, ¿vale? Porque aunque cada compañía es diferente, yo he hecho esto muchas veces en muchas empresas, pero al final la puesta en marcha de Sentinel sigue unos patrones muy claros, que son estos que veis aquí. O sea, al final siempre empezamos con la ingesta de datos, que conectamos toda nuestra identidad, los endpoints, toda la parte de cloud, todas las fuentes de terceros, ¿vale? Y esto es un paso inicial. Luego se habilitan las detecciones. Es cuando empezamos a ver con esos datos qué detecciones necesitamos. No ingestamos por ingestar. Está muy relacionado el paso 1 con el paso 2, porque no deberíamos ingestar datos y tener un coste adicional y una complejidad y un ruido adicional si no tenemos detecciones habilitadas para ello. Con lo cual, fase 1 y 2 deben ir muy de la mano. Quiere decir que a lo mejor en la fase 2 tenemos que volver al paso 1 para decir, oye, estos datos no los necesitamos. O al contrario, nos faltan datos y tenemos que aumentar esta ingesta de datos. Luego tenemos la parte de investigación y el threat hunting, donde ahí es donde ya realizamos, pues lo dice la propia palabra, ¿vale? Aquí ya hay características muy propias de Sentinel, el uso en KQL, pero bueno, un montón de herramientas. Ahora os enseñaré algo muy, muy rapidito. Y finalmente, pues toda la parte de respuesta y de automatización. Yo aquí os diría que este proceso debe ser iterativo y se construye paso a paso, ¿vale? Un error muy común es en la fase 4, por ejemplo, empezar a intentar automatizar demasiado pronto. Hay clientes que me vienen, oye, que yo quiero hacer ya automatizaciones, pero si estás todavía sabiendo cómo quieres detectar, qué quieres detectar y qué casos de uso, no puedes ponerte a automatizar cosas por el hecho de automatizar si todavía no sabes qué vas a necesitar, ¿no? Entonces, estos pasos tienen mucho sentido. Probablemente muchos de vosotros los conocéis porque ya trabajáis con ello, pero no quería perder la oportunidad de comentarlo. Igual que tampoco quería perder la oportunidad de mostraros un poco el sabor de Sentinel. Y si me permitís, voy a cambiar aquí mi pantalla. Bueno, voy a cerrar esta parte de la presentación para llegar más rápido. Mirad, aquí tenéis una plataforma de Sentinel, ¿vale? Donde tenéis, bueno, pues una vista de lo que hay, la recopilación de incidentes, la capacidad de meter contenido automatizado. O sea, desde aquí está toda la gestión de incidentes. Tenemos muchísima información combinada de todo lo que hay dentro de Sentinel, pero a mí me gusta mucho más focalizarme más que en estos puntos, que ya desde aquí es completamente operativo dentro de un SOC y aquí tenemos todas sus capacidades, pero antes Eric hablaba de esa capacidad de tenerlo todo junto. Y una de las ventajas que nos da el tener un SOC basado en tecnología Microsoft y obviamente con un SIEM como Sentinel es la capacidad de recibir información y telemetría no solamente proveniente de los logs, como es el caso del SIEM, sino de vuestro Defender for Cloud, de vuestro Defender for Endpoint, de Purview, de todos los elementos que tengáis. Y os he citado solamente productos de Microsoft, pero obviamente también de terceros, donde al final tenemos
una riqueza, por poneros solo un punto, ¿vale? Por no comerme toda la presentación, en la propia investigación de los incidentes, donde yo me puedo meter en un incidente y fijaos, me empieza a correlacionar información de un montón de sitios, donde yo pueda ver de una forma rápida todo lo que está sucediendo. Fijaos, este mapa es una historia de un incidente, que una historia que además me está contando aquí el propio Sentinel, o en este caso la integración con XDR, porque no es información solo que venga de Sentinel, sino de más sitios, para que yo como analista de seguridad tenga la historia completa, donde yo pueda hacer zoom donde los distintos componentes y hacerlo de una forma muy rápida, o pueda ver específicamente cuáles son las alertas que han formado este incidente, qué activos son los que están implicados. Además, dentro de cada activo, yo qué sé, esto ya podemos ir hasta la locura, ¿vale? Pero yo aquí puedo empezar a preguntarle sobre un usuario. Antes de pasar al usuario, quería mostraros una cosa aquí que también mencionaba Eric, que es la parte de utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, que en este caso es la integración con Security Copilot, donde yo ya le puedo pedir a la IA que me genere un reporte del incidente, donde ya me genera un reporte para comunicar o para archivar o para lo que tenga que hacer, o me sugiere prompts para investigar, o me ayuda en la investigación de hacer la confirmación de, oye, ¿este es un verdadero positivo o es un falso positivo? Dame datos, automatízame, y fijaos, esto lo hace ya él solo, automatízame el usuario para que contacte y le confirme si él realmente ha hecho esto o no. O sea, al final estamos utilizando la IA para hacer un montón de tareas automatizadas y repetitivas que se generan en el SOC, tanto en la parte de investigación como en la parte de respuesta, como en la parte de detección e incluso en la parte de configuración, porque también la propia IA me va a sugerir reglas, me va a traer reglas desde otro lado, puede haber encontrado un buen proceso de detección que viene de usarlo en otro SIEM de la competencia y poder adaptarlo a KQL. O sea, hay un montón de cosas. Por último ya, y antes de devolverle la conexión ahí, lo que os había prometido, ¿vale? Deciros, oye, pues yo quiero investigar aquí, quiero investigar sobre este usuario. Oye, pues aquí en el usuario me va a decir la información, si su comportamiento ha sido racional o no racional, otro uso también de Machine Learning también que viene integrado dentro de la plataforma. O sea, todas estas capacidades modernas que me va a dar y toda esta capacidad de recoger y de manejar toda esta información conjunta, esto es un tesoro para manejar dentro del SOC, ¿vale? Aquí tenéis la página de este usuario, no sé, me dice todas las opciones de identidad, de alerta, o sea, toda esa confluencia de información es una maravilla para utilizarla en conjunto, ¿vale? Es una pena, podríamos pasarnos muchas horas, pero bueno, tenemos muchas más cosas interesantes que contaros, así que le devuelvo el paso a Eric. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por compartir con nosotros. Siempre es un gusto poder aprender de las tecnologías, ¿no? Que hoy en día son las que pues, nos dan esta facilidad para poder entender nuestro entorno y poder pues, trabajar un poco sobre todo este sistema que cada vez es más complicado, ¿no? De la ciberseguridad. Apoyarse en las herramientas que nos permite y en este caso, pues bueno, desde Prodware lo tenemos claro. La idea es sobre la infraestructura y la estructura que nos ofrece Microsoft y sobre la que todos alimentamos, pues seguir desarrollando por encima para poder mantener esa seguridad y ampliarla en muchos casos, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro cómo a través de herramientas como Microsoft Sentinel podemos tener esa capacidad de detección, correlación y respuesta en tiempo real dentro de un entorno cada vez más complejo. Y enlazando precisamente con lo que comentábamos antes de la demo, nuestro enfoque es claro, ¿no? Todo conectado, todo visible, todo seguro y todo gobernado desde un único punto. Y aquí es desde donde Prodware hemos dado un paso más, porque una cosa es tener las herramientas y otra muy distinta es tener una visión clara, unificada y accionable de todo lo que está ocurriendo en la organización. Para resolver esto, desde Prodware hemos desarrollado un control center, un dashboard centralizado que permite tener una visión global del estado de la organización, integrando no solo con la seguridad, sino también arquitectura cloud, datos, identidades y aplicaciones de negocio, como podemos ver aquí, ¿no? La idea es muy sencilla desde el punto de vista de negocio. Pasas de tener información dispersa a tener decisiones informadas en tiempo real. Como podemos analizar la herramienta, este dashboard está construido sobre un modelo basado en AZQR y ARI, ¿vale? Estándares de buenas prácticas por parte de Microsoft, junto con múltiples APIs conectadas a Azure, lo que nos permite recopilar información directamente de las suscripciones y de toda la arquitectura del cliente, ¿vale? Basándonos en la evaluación por pilares de buenas prácticas de Microsoft Azure,
¿vale? Podríamos ver cómo está cada área basado en los parámetros que se consideran relevantes a tener en cuenta. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que desde una única vista podemos entender cómo está nuestra organización. Por ejemplo, a nivel de vista general, el apartado en el que nos encontramos, podemos tener un resumen ejecutivo del estado global del TENA. Disponibilidad, recuperación, monitorización, escalabilidad. Podemos acceder a informes automatizados que nos permiten ver evolución, riesgos y el estado general sin necesidad del análisis manual. Al final de la presentación haremos énfasis en este apartado de aquí, que es muy interesante y nos ofrece unas herramientas muy interesantes a tener en cuenta. Si bajamos a la capa de arquitectura de cloud, como lo vemos aquí, podemos analizar aspectos claves como recomendaciones de advisor, total de recomendaciones, por prioridad, detalladas, por licenciamiento, por recurso, monitorización, costes, lo que nos está costando, lo que le cuesta al cliente tener cada servicio en la nube mantenido, seguro y funcional. Estado de Defender for Cloud, ¿vale? De todos los servicios que tenemos en la nube. Y los servicios desplegados, ¿no? Suscripciones, recursos de inventario, las regiones en las que nos movemos, el tipo de recursos que estamos utilizando, un inventario detallado. Todo esto desde las APIs que recopilan la información de nuestras suscripciones. Es decir, no solo vemos seguridad, sino también eficiencia y optimización. Pero donde realmente está el valor es en la parte de seguridad unificada. Desde este mismo panel podemos ver un resumen completo de seguridad. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Riesgos detectados, políticas incumplidas, recomendaciones priorizadas por impacto, detalles de aquellos mismos hallazgos, ¿no? Segregados por su correspondiente entorno, y además podemos profundizar en cada capa. Tenemos identidad, donde podemos ver datos sobre los usuarios, sobre las coberturas de MFA, sobre los usuarios que están inactivos, todo lo que envuelve la identidad de nuestro entorno. Podemos tratar los datos en Purview, analizar cumplimiento, clasificación, fuentes de datos como SQL, SharePoint o Exchange y toda la trazabilidad. En dispositivos, con Defender for Endpoint, donde podemos analizar el estado, el nivel de riesgo, la puntuación de exposición, la puntuación de seguridad, los descubridos. Y con Defender for Office podríamos trabajar con el correo y colaboración, ¿no? Podemos ver ataques de phishing, ataques de malware, simulaciones y estado de tráfico del correo, entre otras muchas características que nos ofrece este dashboard, ¿no? Y por supuesto, toda la capa que nos enseñaba Víctor, con el tema de Sentinel, ¿no? Donde centralizamos los incidentes, correlacionamos eventos y automatizamos respuestas. ¿Vale? Como podemos ver aquí, en este entorno de momento nos han generado alertas e incidentes, pero aquí nos recopilaría todos los datos de Defender, de Sentinel, de nuestras suscripciones, los analizaría y nos mostraría aquí estas respuestas. Lo importante aquí no es cada herramienta por separado. Lo importante es que todo está conectado y visible desde un único sitio. Esto permite pasar de un modelo reactivo a un modelo realmente operativo. Pero además hemos ido un paso más allá, porque no solo se trata de visualizar, sino también de interactuar con la información. Para ello, hemos incorporado un consultor de Azure de inteligencia artificial conectado a todo este ecosistema, que le podríamos pedir información en tiempo real, le podríamos pedir que nos genere informes, le podríamos pedir información sobre un recurso en concreto. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, es algo muy sencillo, pero muy potente desde el punto de vista de negocio. Le vamos a pedir directamente que nos genere un informe completo de seguridad en la información, ¿no? En este caso, le vamos a pedir, genera un informe de seguridad completo en formato HTML. ¿Vale? Entonces, el agente, en tiempo real, empieza a construir un informe totalmente estructurado. Tardaría un tiempo, puede tardar
2, 3 minutos, si hay muchas suscripciones y mucha información que generar puede tardar hasta 5. Y a partir de ahí se nos guarda en un historial y directamente nos guarda esta información en el apartado de los informes. ¿Vale? En este apartado, bueno, como veis, yo he hecho alguno que otro para ir viendo los modelos, tendríamos este, ¿no? Que sería el último, por ejemplo. Este sería el producto que saldría de esa consulta que hemos hecho con el agente. ¿Vale? Es un informe de seguridad que está bastante completo, es bastante interactivo y tiene información relevante, ¿no? Muy relevante. En primer lugar, tenemos el resumen ejecutivo, ¿no? Que nos da una visión clara y directa del estado general de la postura de seguridad. Esto es clave para perfiles de dirección, porque permite entender rápidamente dónde estamos y cuál es el nivel de riesgo. Nos muestra también otro apartado que sería el Secure Score, ¿no? La puntuación de seguridad, evaluado por suscripción, como podemos ver aquí, donde podemos ver e identificar de forma muy visual el nivel de madurez en seguridad y dónde tenemos margen de mejora. ¿Vale? Nos da una serie de recomendaciones, unas acciones requeridas y una comparativa entre la puntuación de seguridad por suscripción versus el objetivo. También se incluyen los controles de seguridad, donde podemos ver pues, qué políticas están correctamente implementadas y cuáles no cumplen, ¿no? Queda además decir que esta información, estos datos, se pueden modificar en el sentido de que se le puede solicitar al consultor que nos genere la información que nosotros queremos exactamente, ¿no? Aquí le hemos dejado un poco de libertad para que capte los datos más relevantes a nivel de negocio. Otro apartado muy interesante sería el apartado de la exposición pública, es decir, la superficie de ataque. Aquí el sistema analiza qué recursos están expuestos, como por ejemplo pues, servidores SQL, o almacenamiento accesible, algo crítico desde el punto de vista de riesgo, ¿no? Podemos verlo por recurso, por suscripción, como bien comentaba antes, y también podemos entrar pues, en el análisis de las alertas activas, donde vemos el volumen, la distribución y el tipo de amenazas detectadas, lo que nos ayuda a priorizar, ¿no? Podemos ver la prioridad que nos comenta el consultor, el impacto que nos puede dar si no configuramos estas alertas y pues incluso un plan de configuración de alertas y monitorización para que esto no se siga repitiendo, ¿no? Relacionado con esto, pues tendríamos los hallazgos y los riesgos donde se identifican controles no conformes y vulnerabilidades pues, que requieren atención, ¿vale? A raíz de todo esto. Estado de seguridad de key vaults, por ejemplo. Y un punto especialmente interesante en toda esta parte es la parte de la arquitectura de seguridad. Aquí no solo hablamos de datos, sino de visualización, ¿no? El informe pues, puede incluir diagramas como la topología de seguridad actual con los puntos de exposición. Como podemos ver aquí, pues tendríamos internet, los accesos como se registran, cómo están controlados, las suscripciones, una arquitectura, ¿no? Real, una topología de seguridad actual sobre nuestro tenant y sobre nuestro entorno, ¿vale? Y nos muestra también una arquitectura objetivo basada en un modelo Zero Trust Hub and Spoke, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo y hacia dónde deberíamos de guiar nuestro entorno para que fuera lo más seguro y cumpliera con, pues como bien comentamos, el modelo de confianza cero más seguro en este caso, ¿vale? Esto permite entender no solo qué está pasando, sino cómo está estructurado el entorno, ¿vale? Aquí podemos ver una comparativa de la arquitectura actual versus el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuál es el estado objetivo? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué esfuerzo nos llevaría poder convertir este entorno a que cumpla estos objetivos? Y además, muy interesante, ya que todo esto se basa en estándares de Microsoft, pues una evaluación según el Microsoft Azure Well Architected Framework, ¿no? Que nos proporciona pues, un conjunto de principios y mejores prácticas para diseñar y operar cargas de trabajo en la nube de forma óptima.
nos desglosa pues este pilar según los diferentes puntos relevantes que se entienden, como son la seguridad, la confiabilidad, la optimización de costes, etcétera. Esto es clave porque nos permite medirnos frente a buenas prácticas reconocidas y ver nuestro nivel de alineación, ¿vale? Como podemos ver aquí con alguna que otra gráfica. Y muy importante, no se queda solo en el análisis. El informe incluye recomendaciones concretas, una hoja de ruta clara para mejorar la postura de seguridad. Como podemos ver aquí, ¿no? Un roadmap de implementación en 90 días, donde nos detallaría las acciones que hay que realizar, cuáles serían y qué tiempo nos llevaría el poder aplicarlas. Aparte de, obviamente, el nivel de criticidad o de urgencia. Esto es lo que realmente aporta valor desde negocio. No solo saber dónde estamos, sino saber qué hacer a continuación, que muchas veces pues, es un punto que no tenemos tan claro y es muy relevante, ¿no? Saber cuál es el camino que tenemos que seguir para cumplir con nuestros objetivos. Y fijaos en el impacto de todo esto. En cuestión de segundos somos capaces de tener un informe completo, estructurado y con una visión completamente integrada. Esto cambia completamente la forma de operar. Pasamos de un modelo reactivo a un modelo proactivo y guiado por datos, agentes y copilots. Y sobre todo, acercamos la seguridad al negocio, haciéndola entendible y accionable. Desde Progress lo tenemos claro. La mejor manera de asegurar tu entorno es tener un entorno centralizado donde puedas gestionar y entender la información de tu entorno en tiempo real. Así que con esto, ahora sí, voy a disculpar. Con esto ahora sí, abrimos el turno de preguntas para comentar cualquier duda o profundizar en cualquiera de los puntos que hemos visto. ¿Vale? Voy a revisar con vuestro permiso. Vale. Yo he respondido una, ¿vale? Por si queréis que le dé un poco de explicación para que si Sí, queréis animaros a alguna más, si me permitís, Eric. perfecto. Que era sobre fuentes de datos de Microsoft. O sea, si solo tengo fuentes de datos Microsoft, ¿por qué usar Sentinel? Si ya tengo Claro. Defender XDR para la investigación de incidentes. A ver, XDR te va a recoger ya mucha información, pero no todo nos viene directamente de la conexión con XDR. Puede ser que necesitemos algún log concreto que no nos viene en la conexión con XDR. Por ejemplo, imaginaos que tenemos, yo que sé, Azure Firewall o que tenemos algún componente que no hace un envío de la configuración y yo quiero esos logs que me está generando o hay una información válida dentro de mis casos. Al final, pensad en lo que os decía en la presentación, que era, oye, en ese momento en el que tenemos que crear nuestras analíticas, tenemos que crear los casos de uso y que tenemos que identificar nuestras detecciones, es cuando pensamos en la ingesta. Y es muy, muy habitual que la ingesta llegue más allá de lo que nos pueda dar el propio XDR. O sea, nos da una capacidad de personalización aún mayor. De ahí esa respuesta. Perfecto, muchas gracias, Víctor. También nos han hecho llegar alguna otra pregunta. Por ejemplo, nos comentan que si esto está pensado solo para entornos 100% Azure o se puede aplicar en escenarios híbridos o multicloud. Creo que es una muy buena pregunta porque, bueno, es una realidad en la mayoría de organizaciones. Aunque muchas de las capacidades que hemos visto se apoyan en el ecosistema de Azure, el enfoque no está limitado a un único entorno. ¿Vale? Tanto herramientas como Sentinel o como nuestro propio Control Center están diseñados para integrar información de múltiples fuentes. Esto incluye pues, entornos híbridos, otras nubes e incluso soluciones de tercero, siempre que podamos conectarlas vía API o conectores estándar. Desde el punto de vista de negocio, esto es clave porque evita dependencias rígidas y permite mantener una visión unificada de la seguridad independientemente de donde estén las cargas de trabajo. Sea Azure, sea AWS, cualquiera de estos entornos, pues podemos recuperar los datos y hacer el mismo trabajo que se está mostrando en este webinar, por ejemplo, ¿no? Y otra de las preguntas que tengo por aquí, que nos han hecho llegar, dice, ¿qué esfuerzo supone implantar algo así en una organización que no tiene mucha madurez en seguridad? Una pregunta
ideal. Y además es una pregunta muy habitual, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados de Progress a trabajar con diferentes clientes, diferentes proyectos y la respuesta es que el enfoque está pensado precisamente para ese tipo de escenarios, ¿no? No es necesario partir de un nivel alto de madurez. El modelo permite empezar con una visibilidad básica. Por ejemplo, conectando identidades, dispositivos y recursos principales, service principals. Y a partir de ahí, ir evolucionando progresivamente. Además, pues, el hecho de contar con dashboards centralizados o en el caso del desarrollo que hemos hecho por parte de Prower, un consultor de IA, reduce mucho la complejidad operativa, ya que facilita tanto la interpretación de la información como la toma de decisiones. Desde negocio esto significa que no necesitas grandes equipos ni proyectos largos que se extiendan en el tiempo para empezar a obtener valor de todo esto. Se puede empezar rápido, con un impacto inmediato, e ir madurando la seguridad de forma controlada. De hecho, yo creo, no sé si aquí está de acuerdo conmigo, Víctor, que ese es el objetivo, ¿no? Madurar el entorno, pero esto no es un trabajo de un día. Hoy lo hago, dejo el entorno maduro y me olvido. Ese entorno hay que ir manteniéndolo, por eso Víctor hacía tanto hincapié en el tema del SOC, porque es muy importante que todas estas riesgos, vulnerabilidades, recomendaciones de seguridad se ejecuten a lo largo del tiempo para mantener esa madurez. Correcto, sí, o sea, recordad siempre que la ciberseguridad es un viaje, no tiene un inicio y no tiene un fin. Bueno, un inicio sí suele tener, pero un final no tiene nunca, o sea, al final es un ciclo, siempre vamos y siempre hay que estar iterando. No hay ninguna empresa a la que le hagamos un test de vulnerabilidades y siempre de un 100% y todo esté perfecto y el camino haya terminado, un cesado, lo que sea. No, no, es un viaje, es Eso el no journey. existe, eso no existe. Correcto. Perfecto. Pues bueno, no sé si hay alguna duda más. Voy a hacer una pequeña comprobación en la plataforma. Veo que no. Por lo tanto, pues bueno, recordaros principalmente, como hemos dicho antes, que esto es un ciclo de webinars, ¿vale? Tendréis disponible pues el vídeo de este webinar tan pronto como sea posible. Y os invitamos también a uniros al de seguridad aplicada a la inteligencia artificial, que va de la mano y obviamente creo que en el punto en el que estamos hoy no se puede obviar la necesidad de la inteligencia artificial en nuestros entornos. Así que muchas gracias, gracias por vuestra participación. Se cortó el audio, pero bueno, muchas gracias a todos.